En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como decía Eliú, mi corazón está como un vino a punto de explotar. Entonces vamos a dar rienda suelta a Cristo. Vamos a escuchar qué nos dice a través de su palabra. Vamos a comenzar con el espíritu sin sentido, como decía la Virgen, son los del manicomio que están enviando gente que tienen esperanza en la Virgen para que se recuperen. Su vida no tiene sentido en lo que hace. Y vamos a comenzar un ejemplo aquí donde yo estoy. Si tú no tienes sabiduría o conocimiento, me va a ver una doctora, nada tendría sentido aquí, en medio del monte. Ahí ya me pusieron una prueba, una piedra blanca en el camino, acá tanto, ya han marcado todo. No hagan caso si el pium pium llega hasta aquí el dragoncito. Entonces, para que tenga sentido, ya decía del espíritu de Biden, lo primero que debe hacer es preparar una mesa y una sagrada escritura. Si yo fuera la vida de los más grandes, comenzando con Abraham. Abraham vivió casi 100 años en el monte, siguiendo Isaac, que nació en medio del monte, Jacob, hasta la bienaventurada siempre Virgen María, que vivía en las montañas, huía en las montañas, hasta el propio Jesucristo siendo Dios, que ha dicho, cuando vean instalado el idólatra, la Pachamama, cuando vean instalado la Agenda 2030, la idolatría, huyan en los montes, porque la gente viene y cuando me ve dice, está loco, está sucio, y juzga sin conocimiento de la palabra de Dios. Para que tenga sentido en este lugar, como decía, tú debes hablar con Dios, debes escuchar la voz de Dios, como decía en el otro video Darwin, que los que movieron montañas comenzaron juntando piedritas. Y esto lo había dicho el propio Jesucristo. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, tú le dirías a las montañas, muévanse, porque ese granito es el que hace la montaña. La gota de agua es el que hace al mar, es el que hace al río. Ahora quería comentar esto, lo que está pasando aquí. Es el único caso que conozco y es lo que va pasando. Como decía eh, a mi madre, el día en que desaparezca, pregúntaselo a Prevost en dónde estoy, dónde me han guardado secuestrado, porque no puedo ni respirar de ellos. En cada esquina, mujer, niño, alto, son todos ellos. Entonces, antes de que suceda, que nada pasa sin ellos, que no esté ahí. Ahora, lo que sucedía, cuenta que un día había un eh, sacerdote que era párroco, que tenía varios cerdos, cerditos, un chiquero. Y también tenía huertas. Comentaba que estaba al lado de la parroquia en la hora de la misa, porque es lo que sucede aquí. En la hora de la misa, cuando iba a dar la comunión, escuchó un escopetazo. Y cuando iba a dar la comunión, dijo a la señora,
come esto cerda? Porque él pensó que el cerdo había entrado en su huerta, ¿ah? Y que el capataz le había espantado lo que hacen aquí. Un día una persona iba caminando y dijo, gloria al dragón. Aquí van a entender una cosa, que iba rezando el gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, pero vino el gobierno y le gritó sus pecados. Y cuando dijo gloria, le gritó, porque cuando se cruzan el bien con el mal, hay una espada que se cruza, uno juzga y otro lo llama por su nombre, gloria. Y el otro decía, ha dicho gloria al dragón. No, lo que pasa es que iba reprendiendo al dragón. Ahí dice la Sagrada Escritura que hay victorias en contra de Dios que son tu peor derrota. Voy a volver a repetir que las victorias en contra de Dios son tu peor derrota. Voy a darte un ejemplo. He visto que Ucrania eh, envía drones, mata uno, pin, dos, tres, 100 o 1000. Pero esa victoria va a ser hasta que los rusos estén cansados y utilicen ese que está bajo el mar, que va a ser su peor derrota. ¿Me entiendes o no me entiendes? Y eso es lo que han hecho aquí, lo que están haciendo la Virgen. La victoria del dragoncito aquí va a ser su peor derrota para la eternidad. Van a acordarse de mí, de esta profecía bíblica. Ahora, ¿cómo yo respondería a los que me llaman de loco por vivir en las montañas? Quiero que quede este como documento. Eh, no hay mayor amor que dar la vida, entonces estamos dando hasta la vida. Mi destino es la cárcel y a gusto iré nuevamente a la cárcel, al manicomio, porque no hay mayor amor. Ahora, ¿cómo yo respondo a los que me llaman que soy un loco porque vivo en las montañas de esta forma? No diré ni una sola palabra, sino la del propio Jesucristo. ¿Qué fue lo que Jesucristo ha dicho? En el Evangelio, cuando Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches en el desierto, el diablo vino a tentar. ¿Y qué fue lo que le respondió al demonio? Los que le tratan de loco, de tonto, esto que aquello. Está sucio porque no tienen experiencia, no tienen conocimiento, no tienen sabiduría, no han vivido, no han palpado, no han probado, no tienen prueba, no tienen ejemplo, no tienen raíz, no tienen vida. Como decía el Padre, para que la homosexualidad se acabe en el mundo, se necesitan más hombres que vivan en las montañas, porque antiguamente muchas personas, y si tú vas ahora mismo en Egipto, en otros cristianos y los que creen en Dios Padre, viven apartados en la montaña. Si yo te dijera, la vida misma de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, en el Monte Carmelo, viene de la descendencia de Elías, de Eliseo, de los más grandes profetas. Cuenta que un día estaba a punto de morir Eliseo y el rey de Israel fue a visitarlo. Carro de guerra,
mi señor. Eliseo le responde, saca la flecha y dispara en la ventana. El rey saca su flecha y tuf, 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 dispara 3 veces. Y Eliseo le responde, por Dios, que si hubiera disparado 10, 15, 20, 100 más flechas, Dios te hubiera entregado toda la tierra. Por miserable te pasa eso, por inútil, por inservible, como Dios te está pidiendo y tú, pim, pim, pim. Dios te hubiera entregado todo su bien. Por inútil y cobarde, no estamos construyendo aquí la casa del Padre, el que va a salvar al mundo entero. Lo que está pasando, lo que decía, y quiero pedir de corazón al rey, ¿para qué sirven los barcos, los aviones, qué sé yo? Que no mueran de hambre los niños, que vayan y eh, corta la cabeza de Sánchez y llévalos para que coman, que no mueran de hambre, que pasen, que lleguen nuevamente en su casa sanamente, porque están muriendo mucho en el mar. El mar no les va a perdonar ahí, seguramente hay bichos, qué sé yo, y son niños que van nadando, son jóvenes. A lo menos hazlo llegar, la vida está, el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y decirle que el tiempo no está bueno, el COVID, qué sé yo, y que a lo menos sálvenlo su vida. Para eso debe servir toda la herramienta, el ejército, qué sé yo, lo que tengan para salvaguardar la vida. Ahora se va a saber todo de dónde, quién le... Lo importante aquí, miren hermanos, que yo había profetizado hace unos días atrás que va a haber un atentado en la Copa del Mundo. Y sí, hubo. China empezó a quemar y casi no se jugó el final de la Copa del Mundo. Si yo me hubiera callado como ahora la Virgen me quieren hacer callar. ¿Y por qué estoy gritando aquí en las montañas? Para que a lo menos cuando un día o algún sabio me esté viendo detrás del teléfono, de la cámara, de la tele, escuchen esta profecía y así mismo ha pasado. Porque estaba viendo que están, saben cómo hacen el incendio, que no es Dios el que está haciendo. Envían drones y ¡boom! Explotan ahí en medio del monte. Nadie vio quién pasó y el fuego agarra a todo Estados Unidos, qué sé yo. Que no es de Dios, hay cosas. ¿Cómo yo puedo saber el terremoto, el huracán, el volcán, ese que vino aquí? ¿Cómo yo sé que era el diablo? Porque la Virgen me dijo, no te duermas, son ángeles, van a hacer llover. ¿Y yo qué he hecho? Bueno, de tanto golpe ahora que me echaron de la presencia de la Virgen, como decía, una espada de dolor, porque duele mucho más. Amén, Señor. Vamos despacio. Como decía, algunos ya han diferenciado, ya van reconociendo, algunos dicen, nosotros le hemos enseñado, era un boyaco, lo que nosotros le hemos enseñado. Yo respondo, si ustedes me hubieran enseñado, yo ya no hubiera estado aquí. Pac, pac, brujería, le hubiera mostrado mi aparato, qué sé yo, agachado delante de ellos. Y a mí, quien me enseñó fue la Virgen. Has hecho bien en llevar todo a la fe. Cuando ellos hacen su paz, yo agarro el rosario, según lo que viene. Si viene, se mueve el dragón que es violencia, muerte, golpe, suicida, violento, heridas, golpe, a la fuerza, toda la fuerza, vaca, vaca pura, te van a atropellar, pim, pim, pa, pa, ignorancia, incapacidad, intelectualidad cero. Pero cuando viene la serpiente,
bien vestido, blanco de ángel de luz, bien perfumado, se sienta y habla, y veneno de serpiente. Y según ellos se van moviendo, nosotros vamos a ir armando nuestra defensa. Como decía los demonios mismos, ya no podemos ni hablar. Antes de que ellos hablen, ya muchas personas se están defendiendo. Que aquí no la brujería, aquí no el dragón, aquí no la serpiente antigua. Y miren el fruto que estamos teniendo, ni un solo viento, el calor. Está viendo lo que el mundo entero está padeciendo. Lo que le decía el presidente de Colombia, lo único que te falta ahora es construir Santísimo, enviar gente las 24 horas y los niños ya van a ir naciendo con juicio, con conocimiento. Supongamos que llega 2030 y vacuna obligatoria, ahí ya no lo envíes. Pero ahora que y hay esperanza, como decía la Virgen, tengo poder en los dos caminos. Ahora que yo estoy aún aquí, estoy vivo, si no te obligan a vacunarte o a ponerte el microchip, vamos a escuchar nuestro corazón. Investiguen ustedes quién le ha dado ese trabajo a ese joven. Porque lo miman mucho, espíritu de violencia del pasado. Porque eso es lo que el dragón come, violencia. Como decía, si vamos a ir por eso los policías, miren aquí cómo me han pegado. Y miren nuevamente cómo me van a pegar los bandidos, que son lo mismo de la mafia, del gobierno. Si vamos a ir por ese camino. Ahora, la homosexualidad, porque eso es lo que dan de comer a los dragones. Si no es la violencia, que le pegó esto a aquello, violencia. Y Jesucristo, como más de 5.480 latigazos ha recibido, siendo Dios, y no ha dicho ni una sola palabra. Es el ejemplo más claro que tenemos. Ahora, la sexualidad, como decía, cuando era pequeño, un niño me manoseó la frente y eso hasta ahora nunca más ellos se olvidan. Las calumnias le pagan y los chismes. Y el milagro extraordinario, cuando yo era pagano, pude frenar y se acabó ahí. Eso era lo que yo hasta ahora, porque yo mismo le voy a decir, hermano, Dios permitió esa experiencia y se siente, pero se puede salir. O aún hubiera estado en eso. Verdaderamente estoy hablando. Porque eso es lo que venden en el mundo de la mafia. Ustedes mismos van a ver que después de esto se va a llenar, lleno de personas que vienen, que tienen ese problema de la sexualidad. Que si tú a mí me llamaban San Agustín, porque Agustín tenía muchas novias. Y como decía el propio demonio, si vieras cómo fornican los estadounidenses. Y yo digo, gracias a Dios, espiritito de fornicación. Que solamente le falta exorcismo. La verdad los hará libre, liberación. Lo que le falta es Dios, nuestra madre. La oración, el Santo Rosario, el ayuno, decía en el otro video, cómo convertir. Lo vamos despacio. Si tú quieres convertir verdaderamente a los ateos, hay una forma a las 3 de la mañana, ayuno, penitencia, oración. Puedes hacer en tu propia casa, donde estés, caminar o buscar la forma de estar despierto. Que el ayuno mueve muchas personas. La oración continua. Sin que tú decías en el otro video, ¿por qué yo estoy siempre así cuando estoy en oración? Porque si tú vieras
Dego neñe me en cuenta, tú no te das cuenta, pero tú sientes todo. ¿Por qué me duele la cabeza? ¿Por qué siento aquí? ¿Por qué me pasa esto, aquello? Como decía, primero piensa, luego existe. Si tú vieras con qué el diablo te ha disparado, con qué te ha golpeado, solamente que eres ciego espiritual, pero eso no quiere decir que tú no sientas. Como decía la Virgen, ¿por qué me duele el estómago? Me respondió, ya te han acuchillado en 7 lugares. Y vino uno con su cuchillo que la Virgen ya me está mostrando. Lo mismo te pasa a ti. ¿Por qué me duele esto? ¿Por qué me pasa esto, aquello? ¿Por qué siento esto? Porque la lucha es espiritual, como decía el propio Jesucristo. La carne de nada sirve, es el espíritu el que da la vida. ¿Y qué decir a las personas que, amén Señor, he visto que han acertado todos los brujos? ¿Y cómo es que sabe? Porque manejan la tecnología. Yo busqué qué quiere decir, dónde el hiato, limosna, esto, aquello. Bueno, pero no por eso nosotros vamos a callar aquí, porque la visión se debe cumplir. Nadie más ve mi video, pero los demonios sí que me ven, sí que están callados, sí que hay sol, sí que hay movimiento, sí que hay fruto de eternidad. Para los que me dicen, sálvanos. Miren, yo quiero hacerte una pregunta. ¿El sol te salva o no te salva? Para los sabios, te salva la vida, te salva del hambre, te da trabajo, del tubo, de la muerte, del ataúd, de bajo tierra. Y esto ya es, si ya el fruto te está salvando, ya es porque vas para la salvación de la eternidad. ¿Me entiende o no? Que el cielo ya se vive aquí en la tierra, que la salvación se vive ya aquí en la tierra, que la salvación se trabaja ya aquí en la tierra. Si una cosa te está salvando aquí, es porque te va a salvar en la eternidad. Si ya han descubierto que son todos demonios, entonces deben descubrir cuando es Dios el que está pasando en el corazón del ser humano o en su criatura. Miren que ellos mismos confirman todo lo que yo digo aquí. Y si tú preguntas cómo ellos ven y escuchan lo que yo digo aquí. Si yo te pidiera, bueno, sígueme, vamos a escuchar lo que dicen. Yo decía que los vecinos de las villas son todos traidores. Escucha lo que dicen. En el Antiguo Testamento, Sansón dijo a los filisteos, solamente puede saber eso quien ha arado con mi vaquilla. ¿Cómo los filisteos sabían el secreto de Sansón? ¿Por qué? Y escuchen cómo el gobierno de los filisteos amenazó a la mujer. Si no nos dices el significado, te quemaremos a ti y a tu familia. Y la mujer que hizo reveló el secreto de Sansón. Lo que yo digo aquí. El único que puede saber eso es el gobierno del anticristo. El único que habla de esa forma, como decía, el único que tiene ese camión de 500 kilos, de 5.000, son este grupo. El único que mueve esa cosa es este grupo. El único que puede hacer ese trabajo, el piu piu, porque ¿cuál es la diferencia entre el dragón y la serpiente? Las serpientes son gente que han estudiado para engañar, como Prevo decía. Voy a hacer un video, primero voy a hablar sobre el comunismo, no solamente
la Biblia, como lo llama, que son tontos, estúpidos, muertos, sino de su doctrina, el pensamiento que ellos piensan, y no solamente de su pensamiento, sino de los frutos que ellos tienen. Y si tú ves el pensamiento de todas las raíces que ellos propagan y enseñan en las universidades, en la escuela, en la calle, donde sea, que ha matado a millones de almas, tú vas a ver, pero con razón que engaña a tanta gente. Porque esto lo ha dicho Jesucristo o está en la Sagrada Escritura, en el Antiguo Testamento, pero lo arropan utilizando la razón para confundir a la gente. Ahora, si yo voy a hablar del satanismo masónico, de la masonería, ¿cuál es la diferencia? Ellos no son tanto violentos porque han estudiado, pero matan, roban y destruyen la fe, como pruebos. ¿Cuál es la diferencia? El dragón es violento de por sí porque es ignorante. Y los masones bergolianos han estudiado, los dos son demonios y los dos te llevan al infierno. Como decía, maneja el comunismo, pero no manejan la masonería satánica. Se le viste, el diablo te amenaza con la muerte, con la violencia, con esto que aquello. Pero si tú lo vences, se reviste de ángeles de luz en la sexualidad. Si te gustan los hombres, bueno, hombres. Si te gustan las mujeres, bueno, mujeres. Dependiendo de tú, miren cómo ellos estudian todo tu pasado, como decía, a lo menos que los espías digan la verdad. El hambre que ha pasado, el calor, el frío. Vive rezando todo el tiempo. Como me decía una mujer, me cangue pan porque no vale en la jegua. Siempre está debilitado porque no sirve lo que come. Un patecito y escándalo. Salame consigo y donde voy, salame, salame. Dragoncito, como yo sé que son los chinos. Porque para mí es como esto, como decía ya que vamos a ligar mucho. Cuando yo llegué aquí, se van a acordar. Quiero hacerle una pregunta, decir. Si estos albañiles, albañiles son, se creen Dios, el terror, hermano, para que yo pasara con la Virgen. Me tiran como un hierro, pa, pa, bim, pam, pum, perro. Pensamiento de Dios. Nadie entra, como decía el propio Jesucristo. Ni una aguja dejan pasar. Nadie entra ni sale. Ese que hizo el atentado te va a correr. Ni una aguja. Yo en esta mañana iba y la gente, los malos decían, vamos a ver si pasa ahí. Bueno, vamos a ver si, si pasan ahí. Y ese que estaba ahí, ¿por qué? Si yo fui a robar, ¿por qué no me detuvo? Si estaba robando, según lo que van a decir, se fue a robar. Como decía el Señor, levanta la mirada para que vea que le estás viendo al que te está espiando. No es tan lindo que el Señor vea todo. No, ni la pared, ni omnipotente, lo conoce todo el pensamiento y las visiones. Se pone detrás de la pared, no es tan lindo. Le falta esto, está sucio. En vez de ayudar, es Bravo María, adoración, alabanza, qué sé yo, cristianismo. Creo, teo, Dios, en contra, enemigo de Dios. Teo, creo en Dios, amor, paz, razón, servir, dar amor, ser bueno. Eso es ser de Dios. Proteger, cuidar, amar. Que aunque tú protejas y cuides a tu enemigo, porque aquí
voy a decir lo que decía el sacerdote, lo que ha pasado. Miren ustedes cuántas brujas, cuánto enemigo de Dios en este mismo instante, momento de la vida, de la eternidad, del presente, Dios está dando de comer a su propio asesino, a su propio traidor, a su propio secuestrador, torturador. ¿A cuánto Dios le está dando en el mundo entero? Eso era lo que decía Trump, que los sacerdotes tienen más poder que yo, decía. Ahora me decía el Señor, iba a hablar y me dijo ahí, Melania vendrá encima tuyo. Y cuando vi, así mismo se cumplió. Ahora me van a odiar, van a querer matarme, esto que aquello, por decir la verdad. Miren aquí mismo lo que estoy teniendo los problemas. El Salmo dice claramente que hasta los propios elegidos deben y dicen y hacen lo que los enemigos están haciendo. Que esa práctica, el pac, el pium pium, y mostrar tu aparato y tu mano aquí y allí, brujería. ¿Cómo yo voy a querer que mis hijos cambien? Como decía el Señor, ahí van a quemar a tus hijos. ¿Y quiénes son mis hijos? Jesucristo ha dicho, todo el que escucha la palabra de Dios y el que pone en práctica es mi hijo, mi hermano, mi padre. ¿De dónde sale esto? De la palabra de Job. Los gusanos y las pobredumbres son mi hermano, mi madre y mi padre. Humildad quiere decir, los humildes son mi familia. ¿Y cómo yo voy a catalogar o a juzgar a Cristo que está loco, siendo que yo no entiendo, no veo ni comprendo que Él está salvando al mundo entero? ¿Será que porque yo llamo a Cristo loco, Él ha dejado de ser Dios o ha dejado de salvar al mundo entero? Miren que yo estoy aquí inspirando a mis propios enemigos. ¿Pero por qué? Para demostrar la omnipotencia de Dios. Ahí cayó en su propia boca, ahí se le pilló, ahí, qué sé yo, los policías. Le estoy contando bien el día en que me vuelvan a agarrar. Ustedes mismos están comiendo el terremoto. Ustedes mismos están viendo de norte a sur hay incendiamiento en toda la tierra. Ahora yo les revelé porque el diablo, para profanar, porque para que no hagan caso, están a punto de quemar a todos los estadounidenses, los chinos, con sus drones y esto que aquello. Ay, ya cayó. Qué estupidez. Cuando Dios me revela algo y cuando no me revela es porque me está cuidando. Y cuando el Padre quiere hablar, como decía por boca del profeta Isaías, la Virgen, hija de Sión, detrás de ti menea la cabeza. Miren cómo el demonio copia. ¿Por qué tanto quieren sentarse detrás tuyo? ¿Por qué siempre hay? Como decía, el demonio siempre viene por detrás. Y luego, ja, 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 el circo se ríe y tú no sabes por qué se ríen. Y no estás viendo lo que está haciendo ahí detrás tuyo. Hace cuerno, mueca, te deja como tonto, como loco. Siempre ahí detrás, porque es bíblico, Dios hacía eso. En su insolente soberbia, el demonio lo ha copiado todo. Siempre se pone detrás tuyo. ¿Para qué? Para dejar un mensaje a los que no son tontos también y a los que son tontos. Lo tenemos controlado y tú quieto, ahí bueno. Madre, cuando tú quieras, líbrame en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y viene otro, se pone ahí. Tienes 30 segundos para
desaparecer de ahí. Se levanta y se va. ¿Por qué? Porque tú te has santiguado y has mostrado la cruz. Por eso los santos decían, Cristo delante de mí, Cristo detrás de mí, Cristo a mi derecha, Cristo a mi izquierda, Cristo alrededor de mí, Cristo en todo lo que me escuchan. Un día una videnta dice, no sé por qué quiero contar esto, que en el día del juicio, cada uno va a gritar su propio pecado. Su padre murió y le vio delante de Dios gritando, adulterio, adulterio, adulterio. Que cada uno va a gritar por justicia su propio pecado ante Dios. Lo que están haciendo aquí, el que acusa donde vayas tú, y lo que le había preguntado, ¿por qué hacen tales cosas? Y me responde, para sacar la gente. Lo que decía, miren, la IA ha hecho callar a muchos profetas. Muchos se acobardaron. En vez de denunciar y hacerle acordar, o como dice Sabiduría 13, la creación. ¿Cómo nosotros podemos admirar tanto? Miren ustedes la belleza de tu esposa, de tus hijos, de tu casa, de tu auto, de tu familia, de lo que tienes. Y puedes quedarte en la criatura antes que el creador. Como decía, ¿qué va a pasar el día en que contemples a Dios en su máxima belleza y potencia, en su divinidad de Dios? Porque Dios es omnipotente, omnipresente, clarividente. Pero vamos despacio, atiéndeme bien aquí. Aquí la gente tiene una fe de locura, llamemos, una mala locura. Lo que reina, quieren que vuele y y esto que aquello que tiene poder y que salga fuego de tu mano y que vuele y levite. Y ese es la idea que se vende, el humo que se vende aquí, para que la gente no cree verdaderamente, no cree en Dios, en su sencillez, en su humildad. Veía un video a María Pavlovich, se trababa todo. Lo mismo que a ella le hacen, a mí me hacen. Airosa se escucha su corazón por lo que le han hecho a la Virgen. La Virgen está muy enojada. Seguramente estará muy triste después de todo lo que ha hecho por usted durante 40 años. Como decía ahí, he visto van a ver el video en la otra calle, y la diferencia que hay ahí, que va a pasar cuando la Virgen ya no se aparezca o ya no dé los mensajes. Pero vamos a escuchar lo que ella dice. Dios existe y es mi hijo. ¿Cómo nosotros podemos responder en este momento a los ateos, a los que no creen en la existencia de Dios? La conversión es un don, es una gracia. Recuerden que antes de que yo entrara en esto, decía, pero ¿qué quieren hacer los sacerdotes? No tiene sentido. Miren cuántas mujeres. ¿Por qué no van a disfrutar de la vida? Están perdiendo su tiempo.
¿Qué es lo que quieren hacer? No entendía por falta de sabiduría, por falta de un encuentro personal con Dios, por falta de entender. Y lo más sencillo, si tuviera la vida de Isaías, porque aquí no vamos a hacer nada extraordinario, Isaías desde que empezó a ver en un sueño, imagínense, en un sueño, en un dormir, al propio Padre en un carro de fuego, rodeado de querubines y serafines y potestades y ángeles. Y el Padre exclamó: ¿a quién enviaré? Isaías exclamó: ¡ay de mí, que soy de labios impuros! Y un ángel vuela con un carbón en la mano, pecado, y lo limpia los labios y le dice: esto ha limpiado tus pecados. Y el propio Padre dice: ¿a quién enviaré? Y dice el profeta: Padre, envíame a mí. Envíame a mí. Y el Padre dice: ve, aunque te escuchen, no te creerán. Lo que pasa aquí, bueno, me expulsan y no me dejan salir, no quieren morir. Porque ¿qué dice el Padre? Porque saben bien que el día en que te vayas de aquí ya están todos muertos. Miren, ahora quieren matarme. Sabemos que ellos solamente quieren morir. Por más que tengan hijo, esposa, la muerte tiende a la muerte. Y los vivos quieren vivir. Y hay una lucha que tú no estás persistiendo, no estás viendo, ni entendiendo, ni comprendiendo alrededor tuyo. Como dice Mirjana, que hay dos grupos de ángeles buenos y ángeles malos. Servidores, ángeles, servidores del demonio, gobierno, y los que son enviados por Dios, porque todo el mundo, en la familia, en la casa, en el trabajo, en la sociedad, en la plaza, donde vaya, en la calle, todo el mundo está viviendo, porque esa es la forma que los comunistas llenan el cementerio, la cárcel, lo que ellos quieran llenar, el discoteca, los bares, lo que ellos quieran. Esa es la forma. Bueno, está el diablo, luego tiene sus ángeles, luego tiene sus servidores, los poseídos. Y a través del gobierno, lo que pasa aquí, la gente viene, imagínate tú, vienes a sentarte a contemplar a la Virgen y la primera mujer que viene se parece a tu esposa, igualita que tu esposa, pero se desnuda y hace cosas, ¿y quién no se va a enojar así? Y si tú no tienes una preparación del primer mandamiento, lo que hacía Natún, estaba hablando y vino una jovencita que se asemejaba mucho a su hija. Y él, ¿cómo se defendió? Bueno, hija, date la vuelta, te asemeja mucho porque sabe que son de los chinos. De ella tende a poner a cada palabra que él dice, porque él tiene fundamento, tiene raíces, sabe lo que dice. A veces la gente ja, está loco y se ríe en todo. Ahora estaba viendo lo mismo que me hacen a mí, le están haciendo. El espíritu de sueño. Antes no dormían de él. Miren la vida. Como decía, quiero que hagan una película de su vida. ¿Por qué vamos a mirar todo lo malo antes de que hagan los demonios? Que sí, en este tiempo se puede, aún hay lugar y Dios está presente en la política. Porque lo más grande en una película, los investigadores decían
que el fútbol era más poderoso o podía ser más poderoso que la religión. Y aquí la Virgen ha demostrado que no. Pero en mi sabiduría, y cualquiera que tenga sabiduría te va a decir, no, hermano, miren, le haré una pregunta, como dice Juan, para los que se burlan, porque utilizo el cinto y todo el mundo se burla, asa su pantalón. Está en la Biblia. Quiere decir, abróchate los cinturones que te haré una pregunta. Y yo quiero hacerte una pregunta a ti. Durante 40 años, ¿quién fue el que persiguió a la Virgen? Un político. ¿Quiénes son los que envían a estas personas para matar a la Virgen? Un político. ¿Quiénes son los que mueven y pagan y hacen y deshacen y matan a los sacerdotes? Un político. Entonces la ciencia, el conocimiento te dice, no, que el que puede ser más poderoso en tu corazón, ¿de dónde viene esta palabra? Tú, del Salmo 91, tú que habitas al amparo del Altísimo, primera persona, porque la salvación es personal. En tu corazón puede ser más poderoso que la religión, un político. ¿Por qué? Porque quién es el que paga, quién es el que te dio un esposo, una esposa, hijos, familiares, trabajo, esto que aquello. El que quiere quemarme por decir la verdad, un político. El que puede ser más poderoso que la religión si tú no haces lo que el Padre te pide. Pero eso deja a Dios de ser Dios. No, lo que va a hacer es destruirnos a todos. ¿Por qué? Porque hemos dejado que un mal político, habiendo tantos buenos políticos, comenzando King, defensor de la vida, no vacuna obligatoria, no Agenda 2030, no microchip, siguiendo Putin, Trump, habiendo tanto, presidente de Colombia, es muy político y habla sobre la política y luego tú no puedes ni caminar de ellos, te cierran todo el camino, bim, bam, gato, perro, todos son movidos por sus presidentes políticos. China, Jinping político. Y si tú no haces lo que el Padre te pide, van a ser más poderosos en tu vida. No en la vida de Dios, ni mucho menos a los que son de Dios, porque estamos siendo todos descuartizados, estamos siendo todos perseguidos, encarcelados, torturados, asesinados. Como decía, a lo menos si vas a tener miedo a esos que van pasando, respétame. Solo te pido silencio, porque ese lugar a mí no me corresponde. Yo estoy dando ese lugar a mi Padre, que en una sola persona, en un solo movimiento puede matar a todos, puede hacer desaparecer a todos, puede hacer lo que quiera, porque Él es Dios. Porque todo el mundo, ¿por qué no le hizo callar? ¿Por qué no hizo justicia? ¿Por qué no habló? ¿Por qué esto que aquello? La justicia, como decía una persona, hoy no paco, ahí tengo, y dice alguno, y vale tengo, es muy vale, dicen los buenos. Yo les digo, escuchen lo que he dicho. El padre dice, mientras que el tonto banquetea con todos sus amigos y vecinos, sus hijos mueren de hambre. Ese puede ser tu hijo espiritual, tu esposa.
pueden ser tus familiares mismos, tus hermanos, tu vecino. Mientras que tú banqueteando, están muriendo todos a tu alrededor. La gente, pero no dice, no fue él el que golpeó, fue el Padre. Lo que yo aquí, ya no soy yo el que vive, Dios que vive en mí. La palabra que yo les he dicho es el Padre. Muchos ahora están atendiendo y ahora entendemos. Nosotros pensamos que él se creía a Dios, que, como decía, en el mundo de los árabes. Miren que ellos me demostraron con violencia su incapacidad. Ahora más que nunca les voy a escuchar. Si ellos me hubieran dado documentos, casa, esposa, porque les voy a contar un... Escuchen lo que dicen la esposa de los musulmanes. Las mujeres dicen, somos felices, dice la musulmana. Y saben que yo pienso, saben por qué las musulmanas son felices. Y ustedes mismos van a ver. Algunos van a decir son enemigos de Dios, pero escuchen por qué son felices. No estoy diciendo que no son enemigos de Dios. Porque ellos cumplen la palabra de Dios. ¿Qué fue lo que dijo Dios por boca de Moisés? Tu mujer no abortará. Si ahora mismo, bueno, católicos vamos a ir en contra de los musulmanes, como en tiempo de los cruzados de la cruz, en el nombre del Padre, ya los ha doblegado, vencido, ya los ha puesto bajo los pies de la cruz. Ahí comenzaron los franceses, alemanes, todos los católicos en el mundo entero. Aquí y ahora quiero que se presenten y vamos a entrar en guerra con Prevost y los musulmanes. Voy a darte tiempo para pensar. Y ahí los ángeles ya, como decía cuando comenzó el Medi Festival, la Virgen dijo, ya han hecho huir al más grande, los jóvenes. Me mostró a Biden, una persona que era enviado por Biden. Dios de Zaina, tú no estás viendo, pero yo aquí no me sale. Pero ese que está ahí, ese demonio, voy a expulsar de aquí. Cuando se abra, como dice la palabra de Dios, o como me ha dicho el propio Dios, espera que se abran los secretos para ver dónde se esconden. Vamos a ver dónde se esconden de Dios. He visto que ya están a punto de llegar al infierno de tanto hoyo que el gobierno está haciendo. Supuestamente como Ramsés y los de Egipto para esconderse de lo que se les viene a China encima. Primero, para esconderte de Dios, debes esconderte de la criatura, de las paredes. ¿Y quién? ¿Cuándo? ¿Cómo y dónde? Alguien pudo esconderse de la creación. ¿Y cómo tú, algo que es de Dios, vas a esconderte? O sea que no tiene sentido, ni razón, ni fundamento. Lo único que a mí ahora me va a salvar es mi entrega. Como decía la propia Virgen María, estoy escuchando mi corazón, atiéndame bien. ¿Cómo es que hicieron el atentado en la parroquia delante de la Virgen del Podro y debajo? Cuando suena la trompeta, ¿cuál es la trompeta? ¡Pah! Ahora atacan. ¡Pah! ¡Pah! Se esconden. ¡Piu! ¡Piu! Tienen su campana. Y si tú manejas, bueno, ahora los demonios, ahora los ángeles, ahora los buenos. Y tú, según se van moviendo, si tú quieres, porque algunas veces yo dejo, como decía, voy a dejar que vengan un poco más para que en un movimiento desaparezcan todos. Ya sea quien sea. Hasta policías están huyendo. Si son del gobierno, si no son. Que hay una lucha tremenda entre el bien
y el mal. Como me decía el propio arcángel San Miguel, necesito más dinero. ¿Y cómo que jajaja, San Miguel necesita dinero? Cuando llegué en España, me dijo, Sánchez ha atajado todo mi mano. Y ni aún así, al día siguiente no podía caminar. Guardias civiles, gente de aquí, 500 chinos con maletín, te vamos a explotar 2000 en defensa, 5 millones en contra. Querían matar a la Virgen en mi corazón. Pero ella ya reina en el cielo y reina aquí en la tierra. En los corazones lo que ustedes hicieron es que se le odie santamente más. Y esto sirve no solamente para mí, sino que muchos que iban por mal camino, queriendo confiar en el demonio y haciendo y diciendo lo que el demonio, porque ellos en el otro video expliqué, lo que más quieren ahora es que yo me pelee con los rusos. Quieren lo último que quieren que hablen mal, pero yo no he encontrado ninguna razón. Vienen los chinos y justo quería mover esto y te graban y luego muestran a su general, capitán y de aquí y luego guerra, arma. Lo mismo que hacen a los estadounidenses y a los buenos. Y esto antes de que yo naciera ya hacía Dios por boca de los profetas, de los videntes, de los santos y de las santas. Ahora, ¿qué decir? Si me ve alguna monja, el exorcismo en todo el país nadie podía liberar a una persona. Le llevaron a una monja, yo creo que lo abrazaron. La monja le abrazó al poseso o en una palabra liberó. Porque el problema no está en eso, sino que cuando tú vas de los lugares, van contigo los ángeles de la persona, de Dios. Debe asegurarte bien si la persona es de Dios. Miren cómo estudian y hacen la razón para encarcelar a todos los que son de Dios por hacer el bien, pero nunca agarran a los malos, nunca agarran a la mafia, nunca agarran a los que son de ellos. Vamos despacio. Decía un santo, si tú me sueltas, Señor, en 30 segundos caeré con la primera prostituta que pasa. Miren la humildad de San Felipe Neri. Ahí van a decir, es santito, estoy hablando a los juiciosos. Ahora vamos a mover a Dios Padre, a Dios Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo, el Paráclito. Como me decía el Padre, no podrán contra ellos porque son demonios. Entonces yo ya sé que hacer parado, Padre nuestro, invoco al Padre y veo en mi corazón lo que está pasando. No te muevas porque es una lucha espiritual. Por eso algunos juzgan sin conocimiento y dicen, está loco, dice. Y no entiende por qué Dios hace ese movimiento. Hemos hablado últimamente mucho sobre las razones, pero no hemos hablado, imagínense ustedes el escándalo que hay, secuestro, tortura, agarran a todo. Pero si ustedes vieran lo que está sucediendo en el mundo de los ángeles, angelología, ahora van a buscar a los más demonios, putos de ellos. Pero ¿por qué no buscan personas que son de Dios? Como decía un ejemplo, se juntan los servidores
y empiezan a comer, y le predican. La palabra de Dios dice, no tienen casa. La penderoga y no tienen, ¿por qué no se quedan a comer en su casa? Y el tiempo el que era para la prédica, para la oración que hacen. ¿Cómo va a reprender, corregir, enseñar o va a hablar de cagada? Porque en la Biblia todas partes son estiércol, son cagadas, habla de cosas íntimas, que cada cosa tiene su lugar y su momento, que no es bueno comer mientras que vas a vomitar, porque el demonio que está en tu corazón, en tu estómago, puede salir en una palabra del predicador y vas a vomitar encima de tu comida. Luego te van a llamar grosero. Lo ha dicho la Biblia, lo ha dicho la palabra de Dios. Entonces, para terminar, ya que Dios no está viendo a todos, sí, estoy viendo. Lo que Dios permite, un día una persona fue a visitarme y le respondí, porque tú vas a ver por qué el padre mató a Bergoglio y no mató a estos que están en primera fila, si estos son los que informan todo. Y yo le respondí al que me visita, allá carte dorado, un poco más grande. Pero el dueño de sus palabras y su movimiento, de su pium pium y lo que va a mostrar y hacer y decir a dónde va a ir es China. La ballena, tiburón, dragón del mar. Esos son los dueños. Y Bergoglio, que era el anticristo, el mayor. Imagínense ustedes la sabiduría. ¿Por qué no matan a estas personas que ahí me están espiando o que cuentan todo, si me baño, no me baño, esto que aquello, que digo, que hago, dónde voy? ¿Por qué mata? Porque el propio Jesucristo ha dicho, ayuna y lo mataré, no pasará 10 o 1000 años. ¿Por qué? Porque es justo lo que han hecho a su madre. Esa cepa viene de Sodoma y su sarmiento de Gomorra. Que los putos tienen mucho que ver por destruir a la Virgen aquí en Medjugorje. Van a ver ustedes mismos, como decía uno día atrás, van a hacer cosas peores. Miren lo que han hecho. Y ahora les digo que van a hacer cosas más peores. Pero ¿quién me cree? ¿Quién me creerá? ¿Quién me escucha aparte de esto que me dejan cosas a cada esquina y me persiguen hasta el sueño? ¿Quién hace a favor del Padre por encima de la muerte, por encima de todo lo que está pasando en el mundo entero, de norte y de sur y de todas las partes? Incendiamiento, terremoto, volcán, huracán, ahogamiento. Pero ¿quién escucha al Padre? Nadie le hace caso. En vez de tener miedo, conviértete. Porque para tener relación sexual, para abortar, para matar, robar y destruir, no tienes miedo. El infierno no existe, ja, 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 ja. Mientras que aquí ahora lleno de espíritu de suicida, lleno de vaidistas, de muerte. Suicídate donde va. Aquí, por ejemplo, ya no llega ese espíritu ni en el sueño. La paz que hay aquí. Pero tú cuando vayas a entrar ahí en medio del mar, de la oscuridad, todo el mundo quiere matarte. Nos ha traicionado, es Judas, el anticristo, chi. Nadie va a decir, es el sol, nos trae la vida, comida, alimento que aún existimos. Y cada vez más preparan gente
de la peor forma. Y tienen razón y hasta aciertan todo lo que vas a decir y lo que vas a hacer, la brujería. Entonces aquí nosotros, Teo, he explicado la forma espiritual para convertir a los ateos de las 3 de la mañana, el Santo Rosario, levántate Dios, el exorcismo. Había explicado, gloria al dragón, dijo. No, venía rezando gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu. El otro le gritó su pecado y ella dijo, dragón, le llamó. Cuando dijo gloria y luego lo llamó dragón. Lo que muchos están haciendo en todas partes. Y para que eso no te pase, el exorcismo está preparado para eso. Llama maldito dragón y no le dejan ni respirar al demonio. Yo sé que mueve tal parte, tal grupo, tal cosa, no. Entonces, ni el rosario, ni la imagen, ni la cruz. Miren que yo agarro la palabra de Dios, se mueve. Antes se movía Bergoglio y su grupo, el anticristo, porque se creía dueño de la palabra de Dios. Él creía que cada vez que yo decía el Padre, le estaba llamando a él. Imagínense hasta qué punto, pero ¿dónde está ahora el Padre? Ha muerto el Padre. Vayan a preguntarle a Bergoglio, ¿dónde está? ¿Por qué te creías Padre? ¿Y dónde está ahora? ¿Y dónde estará? Pregúntenle a Bergoglio si le falta agua, si le falta comida, si le falta trabajo. Vayan y dígale a Prevost, porque cuando más golpeo a Prevost, más rápido me van a agarrar. Porque sin su permiso y sin su firma y su pagamento, ese dinero solamente él puede juntar. Porque está teniendo permiso del cielo y tierra, está moviendo para que me agarren. Que nada pasa, violation, esto que aquello, deben tener permiso. ¿Por qué? O si no, aquí mismo van y pueden hacer la guerra. Aquí mismo puede comenzar la guerra. Entonces, esperanza. Y decía Cascada, decía mi cagada que voy a tener esperanza en los bergolianos y en Bergoglio. Lo que puedo tener si me secuestran nuevamente es la confianza en Dios Padre. Que Él ya ha cumplido. Miren en dónde estoy. ¿Quién diría hace unos años atrás todo el mundo decía ya está muerto? No tiene documento, ni dinero, ni trabaja, es un haragán, vive dormido. Ya lo han violado, esto, que y miren dónde estoy ahora sentado. Y el Padre cumplió o no cumplió su palabra. Hermanos, 100 veces y 1000 veces más. 100 veces más el Padre ha cumplido conmigo. Y más con lo que he vivido, me ha enseñado su fidelidad y su amor. Si estoy sufriendo por esta tierra, es porque también ya estoy pagando por las otras tierras, por las otras naciones que yo sí veo y tengo piedad y compasión de los miles, niños que aún ni han nacido, y millones de personas en el tiempo y en la eternidad que van a nacer del vientre de nuestra madre. ¿Quién ha dado a luz a tantos niños jóvenes? Vienen en el hombro a sus hijos, en los brazos presentan a la Virgen, lo entregan, lo consagran a los pies de la Virgen. Los que ustedes mismos están viendo, palpando, viviendo. ¿Y será que yo puedo caer en el pensamiento de ellos que ellos nada más están haciendo? Bueno, es fácil, acércate, dile, háblale en tu idioma y te va a hablar idioma que tú no entiendes. Entonces no, ellos nada más no pueden hacer. Esto viene de otra nación. Si fueran ellos nada más, serían de tu propia lengua. O supongamos que alguien le ha comprado un poco de combustible, pasaje, dinero, ropa, comida. Cristo lo ha hecho no con oro
ni con plata, sino con su propia sangre. Lo ha pagado todo, ha pagado por mí para que yo esté aquí 2000 años después, haciendo lo que estoy haciendo para la salvación de la humanidad. Entonces, en el nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.